Principal espada económica del gobierno en la Cámara de Diputados y mucho más es Carlos Heller, por supuesto. Diputado Carlos Heller, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? No te voy a contestar. No, yo digo, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Eh? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero vale para mí también, no solo para el presidente. No, dije para el presidente. ¿Por qué? Cuando seas presidente podrás decir, no voy a contestar. No. Mañana dicen se lanzó Carlos Heller. Carlos, Sí. bueno, el número de hoy, ¿qué tan duro es para la economía argentina y para el gobierno? A ver, es durísimo y no hay nada que pueda funcionar con esos niveles de inflación. En definitiva, la discusión permanente es por qué pasa. Y yo insisto en que hoy tenemos un fenómeno que no responde a ninguno de los diagnósticos tradicionales, porque ni es el tipo de cambio, ni son los salarios, ni son las tarifas, ni es la emisión monetaria. Entonces, ¿qué es? A mi juicio... ¿O es todo? No, de ninguna manera, porque todas van por detrás. Todas van recomponiendo. Los salarios tratan de recomponer y no perder frente a los precios. El tipo de cambio en el último año y pico se ajustó un 30% menos que los precios. Las tarifas están prácticamente congeladas, ahora se está hablando de salir de ese régimen con el tema de los cambios que se van a hacer en los subsidios. Y la emisión, la base monetaria, está en los niveles de inicio del 2020. Sí, eso lo mostró Cristina, ¿no? Sí, está en los niveles del inicio del 2020. Por lo tanto, ninguna de las cosas que tradicionalmente se utilizan para explicar la inflación se da. Entonces te quedan, a mi juicio, dos grandes cosas. Una se llama expectativas, y entonces si se tira un rumor de que va a haber un cambio de gabinete y por las dudas a ver si el que viene devalúa, yo aumento, o trato de estoquearme, o importo más de lo necesario, o. Y la otra es puja distributiva, querido Dugan, puja distributiva. ¿Quién se queda con un...? Porque si vos tenés que... Pero ahí la puja distributiva ya sabemos quién está ganando y quién está perdiendo, por eso, pero si vos tenés que creció el Producto Bruto 10 y pico, creció el consumo en un nivel parecido, bajó el desempleo y creció el empleo, aclaro que no es lo mismo, son dos mediciones distintas, pero acá se dieron las dos, bajó el desempleo y creció el empleo. Se abrieron un montón de empresas, nuevamente que después del enorme cierre de empresas, sobre todo pymes, que hubo durante la gestión del gobierno anterior, del gobierno de Macri. Se salió del proceso de la pandemia. ¿Cuáles son las razones? Ahora, te puedo seguir agregando. Bueno, pero para puedo seguir agregando. Pero esos dos puntos que hablas son muy importantes. Puja distributiva y expectativa. Así es. En ambos dos, el gobierno puede operar. Sí, pero ahí aparece una tercera cuestión de la que podemos hablar horas, que se llama relación de fuerza. Porque vos para aprobar una ley en el Congreso no tenés que tener razón. Además de tener razón, tenés que tener mayoría de votos. Sí. Porque si no, el mejor... Yo siempre doy un ejemplo. Mirá, la interrupción voluntaria del embarazo, un año se perdió y al año siguiente el mismo proyecto ganó. Que cambió la relación de fuerzas. Ahora, ahí entramos en una discusión, ¿cómo se cambia la relación de fuerzas? Pero todo tiene que pasar por un plan económico, no tiene que pasar por el Congreso. Y la mayoría de las cosas tiene que pasar por el Congreso, porque si no, ¿cómo se hace? Pero para cambiar expectativas, cuando vos haces, ojo, si vos sacás un decreto, si vos sacás un decreto, los decretos también los tiene que revisar luego el Pero vos Congreso. mismo lo dijiste, Carlos, un cambio de gabinete te genera cambio de expectativas. No, cambio de gabinete no. Rumores de cambio de gabinete. Porque si vos tuvieras un cambio de gabinete, yo podría entender, che... Bueno, eso cambia expectativas. Esperá, claro. Yo te podría decir, si vos cambiás el equipo económico y ponés un equipo económico neoliberal que vienen anunciando que si ellos llegaran a manejar la economía lo que harían es una dolarización o una gran devaluación, entonces lógicamente hay las expectativas. Ahora, si todos los días el presidente de la República te dice el equipo económico tiene mi respaldo, el ministro de Economía expresa las políticas que nosotros queremos llevar adelante, ¿por qué
recurrentemente hay expectativas de cambio. Entonces, eso es todo un manejo en el que tendríamos que entrar a hablar de la corporación mediática, tendríamos que entrar a hablar de un montón de cuestiones que son terribles. Recién con el gato, Andrés Aciaín, ya lo había dicho en nuestro programa hace una semana, él sostiene hay que ir a un plan de 3, 4 meses de frenar todas las indexaciones, bueno, tomar alguna decisión de ese estilo fuerte para tratar de calmar y, como vos decís, trabajar la última vez que se hizo eso, sí. Mirá, un minuto te robo. En 1952 Perón habló de la campaña contra el agio y la especulación. 52. En 1973, 74, el acuerdo Perón-Gelbar, el famoso acuerdo, era el problema de cómo se contenían los precios. Y en ese momento se aprobó un paquete de 20 leyes que aprobó el Parlamento, que tenían que ver con el sistema financiero, con todo lo que se te ocurra. 20 leyes. Se estableció un congelamiento, un aumento salarial, creo que del 20% en aquel momento, y un congelamiento de precios por un periodo X. Ahora, pasaron dos cosas. Primero, venías de una elección donde Perón había sacado el 64% de los votos. Es decir, tenía un poder político enorme. Y los que después dicen, sí, pero el plan fracasó porque terminó el Rodrigazo, se comen un pequeño dato de la historia, se murió Perón. Entonces, pero yo te quiero decir, mirá de dónde viene esto de los precios por el ascensor y los salarios por la escalera. ¿Qué quiere decir ¿Pero te eso? interpreto bien que entonces hoy eso sería imposible? Y nosotros hoy no tenemos capacidad para sancionar un paquete de leyes de esa naturaleza porque no tenemos la relación de fuerza para hacerlo. Yo te diría, necesitamos que la ciudadanía dé un vuelco positivo cuando lleguemos a la próxima medición de la opinión pública de verdad, que son las elecciones, para respaldar un programa de este tipo. ¿Qué nos acaba de decir el presidente? Estoy obsesionado por esto. Sí. Y mi gran pelea no es la discusión que tengo con Cristina, con la que tengo diferencia, mi pelea con Macri y con lo que Macri representa, con el modelo. Acá hay un problema de fondo de cuál es el modelo de país en el que queremos y podemos vivir. Y tenemos por delante un enorme riesgo de que se instale o se consolide un pensamiento que lleve a que mucha gente termine votando contra sus intereses, lo cual no sería la primera vez en la historia que sucede. No tengo ninguna duda que si viene Juntos por el Cambio vamos a estar peor. Sí. Pero la realidad es que el modelo de hoy tampoco está dando resultados en el bolsillo de la gente. No. Ese es el problema. Pero lógico. Pero si estamos diciendo, yo no estoy cuestionando eso, yo lo que te estoy diciendo es que no hay razones objetivas, porque estamos en un momento de crecimiento de la actividad, de baja del desempleo, de aumento del empleo, para que tengamos este aumento de los precios. Porque pareciera que los precios aumentan por dinámica propia. Insisto, causas, no es el tipo de cambio. No, vos lo dijiste bueno, claro. Te lo repito, no es el tipo de cambio, no es la emisión, no son las tarifas y no son los salarios. Ahora el mes que viene nos van a decir, no, pero hubo recomposición salarial, entonces por eso aumentaron los precios. No, vienen de atrás, vienen corriendo de atrás para que no se atrasen. Dijiste puja distributiva y dijiste expectativas. Así es. Hablamos de las expectativas, puja distributivas. ¿Qué pensás de un shock de redistribución? Como por ejemplo hizo el presidente Alberto Fernández, y vino muy bien porque el salario estaba muy golpeado cuando él asume la presidencia, el de un aumento por decreto. Claro. Bueno, desde hace días que le vienen pidiendo algo parecido. Que ahora, pero escúchame, si estás cerrando paritarias al 60%, si acabás de aprobar un bono... Pero tenemos 60% de inflación. Sí, claro. Pero estamos hablando de recomposición. Pero ¿vos creés que si el aumento fuera del 80, eso resolvería el problema? Si vos no parás la subida... Sí. No. Si no parás la subida... Recibe, te aseguro no, si no parás la subida de precios, al ratito estás en la misma cuestión. Acá vos necesitás que... Bueno, hacer las dos cosas. Que los precios... Sí, pero vos fíjate, vamos a tomar por ejemplo un sector hipersensible, los jubilados. Tenemos un régimen de ajuste de las jubilaciones que se hace mitad por el RIPTE, es decir, los salarios, y mitad por la recaudación impositiva. Si vos lográs que la inflación comience a tener
una curva descendente, como siempre se ajusta por el trimestre anterior, rápidamente tendrías una recomposición del valor de las jubilaciones. Si la inflación sigue para arriba y vos vas desde el trimestre anterior, pareciera que no sirve y siempre lo vas corriendo de atrás. Mirá lo que pasa ahora. Van a tener ahora en junio un 15% de aumento y tenemos un 23% de aumento en lo que va del año. Pero no te olvides que el gobierno resolvió darle a los jubilados 18.000 pesos y a todos los monotributistas A y B y demás. Hay 13 millones de personas, según los datos que se dieron esta tarde, que van a recibir, entre las mejoras que ya se han hecho con los jubilados, los 6.000 pesos anteriores y los 12 que le van a dar ahora, y los 18 que le dan a los monotributistas, etcétera, etcétera, hay 13 millones de personas que van a recibir esos 18.000 pesos. No alcanza, siempre es poco, pero es eso mismo que vos estás diciendo. Ahora, si no se logra parar la escalada de los precios y si sigue ganando en la puja distributiva, los precios siguen siendo la locomotora, insisto, eso hasta te lleva a un proceso hiperinflacionario de que aumenten los índices. El gobierno, con buen criterio, dice, con la macroeconomía como está, deberían bajar los precios más rápidamente porque en este momento no hay. Vos fíjate. ¿Cuánto tiempo hace que estábamos hablando que el problema era el sector externo? Hoy lo tenés despejado el sector externo. De acá al 2025 no tenés vencimiento de deuda externa. Tenés una ventana, no resolvieron el problema. Corrieron el problema para adelante, pero generaron una ventana de tiempo en el cual el país puede recomponer su economía sin que el sector externo sea el causante del problema. Ahora, tenés 15.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial, que es un buen número, y sin embargo no suben las reservas. ¿Por qué? Porque tenés también un enorme proceso de deuda privada. Dólares que se van. Deuda privada que mucha fue inducida. Acordate cuando el presidente Proteger contaba que el ex ministro de la Producción lo incitaba, lo inducía, le decía, no, tomen crédito afuera. Las provincias se endeudaron en dólares, las empresas se endeudaron en dólares. El daño que le hizo la gestión anterior al país y a todo lo que vivimos en el país es enorme. Pues sí, lo seguimos pagando. Pero Carlos, ¿qué harías para bajar la inflación? No hay una medida. Yo creo que necesitamos medidas más enérgicas en el control de los incumplimientos que se generan en los acuerdos de precios. Porque si se formulan acuerdos de precios y se establece una determinada escala, se había firmado acuerdos que decía que los precios iban a aumentar creo que el 2% por mes. Verifiquemos, porque no pueden ser acuerdos de caballeros. No pueden ser acuerdos de caballeros. No pueden ser acuerdos de caballeros. Algunos dicen, para hacerlo más complejo y no dejar de decir todo, no, el problema está en los negocios de cercanía, porque ahí intervienen muchas manos. Bueno, revisemos entonces eso. Establezcamos centros de distribución que faciliten el problema. La gente de Barrios de Pie hace un seguimiento de 50 o 70 negocios donde compra gente humilde, que están en los barrios humildes. 8,8% les dio. Porque es lo que yo te estoy diciendo. ¿No? Pero resulta que a los negocios de cercanía no los abastecen las grandes multinacionales o las grandes empresas fabricantes de alimentos, sino que en el medio por ahí 3 o 4 manos. No, es una familia que va a comprar en un hipermercado y lo lleva ahí. Entonces hay que meterse en todo eso. Hay que meterse con los agroexportadores que están teniendo ganancias fenomenales, que no quiere decir que hay que meterse con los chacareros, que en general le vendieron la cosecha a esos agroexportadores a precios anteriores y que hoy la ven pasar y que no son los responsables de la cuestión. Pero acá hay 8 o 10 grandes empresas que están recibiendo el beneficio de esta renta extraordinaria generada por la suba de precios que se han generado por la guerra. Carlos, sobre eso algo muy importante, eso que estás diciendo. Creo que esta noticia te va a interesar mucho, a vos sobre todo, y prepárate, porque la Cámara de Diputados va a tener mucho para decir. Tenemos una alerta, vamos.
vuelta en C5N, votación de la ley para que paguen la deuda los que fugaron el dinero. Acaba de recibir media sanción del Senado, informa Rafael García Palavecino. Rafa. Hola Pablo, buenas noches. 37 votos contra 31. Media sanción. Pasa a diputados el proyecto de ley de Oscar Parrilli. Fue aprobado recién en la Cámara Alta con una ferviente oposición de Juntos por el Cambio. Hay que ver cómo es el recorrido de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y las posturas que seguramente van a tener ahí los distintos bloques opositores. Falta un instrumento, porque si ustedes recuerdan, en las comisiones, cuando se debatió este proyecto de ley, esto incluía también un proyecto que contemplaba modificar la ley de entidades financieras para modificar el tema del secreto bancario, financiero y fiscal. Esto, por pedido de alguna autoridad del gobierno, parece que no pudo salir, no tuvo dictamen. Sí, la sacaron. Ahora el gobierno, claro, pero ahora este proyecto de ley le otorga, ¿sí?, la facultad al gobierno, bueno, de conformar este fondo. Hay que ver, ¿sí?, si con alguna modificación futura de la ley de entidades financieras, bueno, pueden realizar esta acción persecutoria para gravar los bienes no declarados en el exterior. Buenísimo, Rafa, gracias, Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto va a diputados y va a caer en manos del diputado Carlos Heller. Sobre el tema este del secreto bancario, eso lo pidió Pelle, ¿no es cierto? El director del Central. No sé, pero te quiero te quiero decir una cosa. La plata que se fugó, no se fugó desde el sistema financiero con una transferencia del banco A su casa matriz. Eso se ha hecho a través de lo que se llaman los mecanismos de banca privada, que funcionan por fuera del sistema financiero. Por lo tanto, me parece que la idea de no meterse con el secreto tiende a no generar una situación de inestabilidad en el sistema financiero que le aportaría muy poco a esto que estamos buscando. ¿No hay gente que fugó legalmente? No, ¿Se la llevó legalmente? No, los que se la llevaron legalmente la tienen declarada. Acá lo que se está buscando es la no declarada. Sí, es cierto. Acá nadie depositó en el banco la no declarada. Bueno. Nadie deposita. Sí, no, la lógica. Cuando la depositas, la estás declarando. Claro. Entonces, no tiene sentido, entonces. A ver, hay que andar con cuidado en algunas de estas cosas, porque lo último que nos faltaría es una corrida bancaria. Obvio. Lo último que nos faltaría es una corrida bancaria. Yo digo que ojalá y podamos aprobar esto que le dio media sanción el Senado. Y ojalá en la Cámara de Diputados no tengamos gente que defienda a los evasores. Porque acá lo que se está diciendo... Bueno, olvídate de eso. Bueno, pero lo que está en discusión es dónde está la plata de los que evadieron. Mirá, hoy en este canal, en el programa de Víctor Hugo Morales, lo pasaron a Biden diciendo cómo se resuelve el problema. Te invito a que lo busques y que lo pongas. Donde Biden dice, tenemos que parar la evasión y hacer que los ricos paguen lo que tienen que pagar. Totalmente. Y ¿sabés otra cosa que dijo hace unos días el presidente de Estados Unidos? Está demostrado que la teoría del derrame no es cierta y que no derrama. Hay que hacer que derrame de abajo para arriba. Es decir, el presidente de Estados Unidos, te estoy diciendo. Sí. Desde luego, sabés lo que dicen los republicanos del presidente de Estados Unidos. Lo mismo que dicen los de Juntos por el Cambio de este gobierno. Carlos, ¿se puede aprobar esto en diputados? Sí, necesitamos 129 votos positivos. ¿Tenés fe? Siempre tengo fe, si no, no estaría sentado acá, no estaría discutiendo a esta altura de mi vida. Estaría con una caña a pescar en algún lindo lugar del país. Por suerte estás donde estás, Carlos. Estoy peleando, pero insisto, mirá, es una prueba, prestémosle atención, porque en esta ley no se está discutiendo el aumento de un impuesto, una alícuota de algo, no son las retenciones. Acá estamos hablando de delitos. Gente que no cumplió con las leyes, el que no cumple con una ley delinque, y el que delinque es un delincuente. Entonces, de lo que se trata es de plata que gente que ha cometido delitos, burlando las leyes, se la ha llevado del país. Con un detalle, primero la ganaron en este país, porque siempre te dicen no hay seguridad jurídica, acá no se puede, mentiras grandes mentira grande como una casa, porque primero la ganaron acá, la juntaron en pala y además no quieren pagar los impuestos para que la Argentina pueda resolver sus problemas. Carlos Heller, un placer como siempre, gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Y la mejor de las suertes con esta media sanción que falta, Gracias.